Esto va a tener una importancia en varias articulaciones. Son 21 viajes al mes. En nuestra opinión, es la política que va a ser, de las que tenemos disponibles, la mayor ayuda para superar la pobreza en la ciudad de Bogotá. Ustedes saben que las estadísticas del DANE, no las nuestras, las del DANE, registran que sacamos 220.000 personas de la pobreza el año pasado. Esa cifra es la tercera parte del número total de pobres. Es decir, que en un solo año sacamos de la pobreza el 30% de la población que estaba en esas condiciones. Si lográramos 2 años más con ese mismo nivel, en 3 años, literalmente, tal como mide el DANE, la ciudad de Bogotá superaría la pobreza. Y eso se ha hecho con una serie de políticas. El consumo mínimo vital de agua potable, llevar médicos a las casas, en la política de salud que tenemos, llevar los jardines infantiles para la primera infancia, y esta, que aquí queremos volver y generalizar, sería muchísimo más importante que todas las políticas que hasta ahora hemos desarrollado. Es decir, que este instrumento, si ustedes nos ayudan, va a garantizar este año sacar un número muy grande de la población de condiciones de pobreza en la ciudad de Bogotá. ¿Por qué? Porque las ciudades en sí mismas generan riqueza. Porque las ciudades generan riqueza por las transacciones económicas, etcétera, que existen en la ciudad. Pero los pobres, al no tener con qué desplazarse, terminan encerrados como si estuvieran en un gueto y no logran llegar a los beneficios de la ciudad. Esto es dramático en el caso de salud. A pesar de que mucha de la población tiene su afiliación, sea a través del vinculado, el subsidiado, etcétera, las personas no acceden al servicio de salud porque no tienen para el bus. Esta política va a hacer que las personas no solamente puedan acceder al servicio de salud, sino puedan acceder a las posibilidades de trabajo, de generación de ingresos, así sean el nivel de rebusque. Nosotros aspiramos a que si logramos implementar la política de incentivos a la población con menor capacidad de pago en el transporte, podamos lograr la misma reducción de pobres y de porcentaje de pobreza que logramos el año pasado. Con lo cual, al final de este año, solo quedaría una tercera parte de la población en condiciones de pobreza de la que recibimos en el año 2011. Entonces, quería informarles esto. Hoy se trazó el programa de comunicación y de adaptación de las instituciones para lograr que en el corto plazo puedan entregarse 300.000 tarjetas con el beneficio, con el incentivo para la población cisbenizada, pero nos gustaría que ustedes a través de sus medios de comunicación puedan transmitirle esto a la población. Igualmente se desarrolló un comité de trabajo con funcionarios del Gobierno Nacional alrededor del COMPES del año 2010, que contempla Metro, Avenida Boyacá, cables, y obras de integración de Transmilenio. Es una reunión de varias que desde el año 2012 hemos venido adelantando, tendiente a que se pueda reunir un nuevo o hacer un nuevo COMPES, en donde ya quede comprometido los recursos de la nación para financiar la licitación de construcción del metro de la ciudad de Bogotá y de las otras obras a las cuales ahora se le añade el mantenimiento, la reconstrucción de la Caracas.
Bueno, eso no es mantenimiento, es reconstrucción porque hay que cambiar todas las losas. Bueno, ustedes ya conocen el problema. Y cambiar completamente las carpetas en todo el recorrido, que es fundamental para que Transmilenio funcione de una manera mejor. Son los anuncios que teníamos para ustedes. ¿Cuánto cuesta entonces ahora le va a pasar a hacer los 300.000 tarjetas o esos subsidios? El monto aprobado desde el año pasado, eso no ha variado, son 138.000 millones de pesos. Si lográsemos beneficiar 860.000 personas, que es la población total del CISBEN en la ciudad de Bogotá. Obviamente no estamos en ese momento, sería como el máximo a alcanzar en un año o año y medio, pero sí la intención es que se puedan utilizar esa totalidad de recursos en función de disminuir las tarifas a estas personas y sacarlas de la pobreza. Sí, Suba fue la primera tarjeta que yo entregué. ¿Cómo ha sido la acogida? Ahí fue la primera, eso fue la fecha finales de febrero. En este momento ya han recibido 12.000 personas la tarjeta y la han solicitado en total, incluidos los que la han recibido, 19.000. Es decir, en una semana habrían 19.000. Esperamos, porque sentimos que se paralizó un tanto el programa, en 15 días a un mes pasar a 300.000 personas, que ya sería un porcentaje importante del total de la población silvenizada. Alcalde, lograr el compromiso de la nación en el COMPES es importante. Mejor dicho, hay algunos candidatos presidenciales, por ejemplo, que ya están hablando de que no se va a hacer ese metro en Bogotá, o que no quisieran hacer ese metro en Bogotá, sino metro aéreo. Hay muchos riesgos que podrían venir abajo ese proyecto del metro. Con que quede ya comprometidos los recursos en el COMPES, ¿eso garantiza que se va a hacer metro subterráneo en Bogotá con las características que ustedes no han puesto? Garantizar 100% no, porque como tú dices, puede cambiar el gobierno y otro gobierno con otra idea puede tomar otra decisión. Entonces el COMPES queda vuelto un papel, no es, digamos, vinculante, como se dice. La situación actual es así. Nosotros heredamos del gobierno pasado, Samuel y Uribe, a nivel nacional, porque el COMPES siempre es un instrumento del gobierno nacional para trasladar recursos de la nación a proyectos locales. Entonces, el COMPES desde el año 2010. Era otro el presidente, era otro el alcalde. Nosotros, tanto el presidente actual como el alcalde actual, respetamos lo que ahí se decidió, para no provocar un choque, como tú dices. Y seguimos trabajando. Yo recibí, fue un trazado de línea, que era el estudio CENER. Yo acepté seguir la metodología del Banco Mundial. Eso llegó a determinar que una empresa que es Eurostudio terminara siendo seleccionada para hacer la ingeniería básica, es decir, ya no estamos hablando de papeles, sino de cómo es que se hace el metro. Se contrató, hasta el día de hoy, el cronograma está siendo cumplido. ¿Eso qué significa? Que podemos tener una alta certeza de probabilidad de que los estudios terminan en el mes de septiembre. El mes de septiembre no sabemos qué pasa en el gobierno nacional y desgraciadamente tampoco en el distrital, aunque no debería ser esta última pregunta un interrogante, pero así es. Pero en septiembre terminan los estudios. Esos estudios, ¿qué nos van a dar? Un metro subterráneo en todo el recorrido, nos dice la magnitud de los túneles, etcétera, el costo, los lugares que ya están definidos, las estaciones que ya están definidas, los diseños de las estaciones ya, yo los mismos las aprobé, ya están definidas.
Digamos, solo queda los estudios geológicos que nos dicen cómo es el suelo allá y entonces cuál va a ser el costo para abrir esos túneles, el tipo de máquina que ya entre otras empieza a definirse. En el mes de septiembre tendríamos terminado el estudio completo del metro y por tanto estaríamos listos a iniciar la licitación de construcción. Pero para iniciar la licitación de construcción tiene que estar el billete. Nosotros logramos aprobar 800.000 millones y con el gobierno estábamos entonces en el proceso de definir cómo se hará. Claro, el gobierno ni nosotros tenemos todavía la cifra exacta de cuánto cuesta el metro. Y en esa medida todavía estamos haciendo unos comités técnicos antes de hacer la reunión del nuevo COMPES en donde la cifra exacta queda escrita. Y ahí entonces viene tu interrogante. Nosotros queremos que ese COMPES se haga en julio. Gobierno actual, alcaldía actual, por el riesgo político. Queremos que se haga en julio. Si quienes gobiernen mantienen la decisión política de hacer el metro, lo que sigue no es más que licitar la construcción. Y de ahí ya no hay punto de retorno. Pero si es lo que está en el distrito, ya, ¿Cómo? si están garantizados los recursos, licitar ya es potestad del distrito únicamente, o también tiene que ver el gobierno nacional. El gobierno nacional cofinancia en un 70%. Sí, pero si ya se define en julio, Nosotros tenemos ya... pueden licitar después de que les entreguen los recursos. Sí, sí, claro, mientras se construyen los términos de referencia, etcétera, el 2015 es el año de la licitación y empieza la construcción. El punto de no retorno es la licitación y tienes razón en que todavía hay un riesgo. Sí, tienes razón en eso. Nosotros queremos disminuir. Es una carrera contra la política, porque si a alguien se le ocurre con poder decir que hay que volver, que ya no le gustó el metro subterráneo, sino que ahora quiere un metro suspendido, cualquier otra cosa, pues significa volver a cero. Porque todos estos estudios no servirían, toda la plata se perdería, todo. Y volver a cero son años mientras se vuelve otra vez a un punto en donde se terminan los estudios. Es una forma de decir no al metro. Entonces, una ciudad no se puede dar ese lujo. Nosotros ya estamos a puertas de terminar los estudios totales e integrales del metro y lo que sigue es licitar quién va a construir el metro en la ciudad de Bogotá. En las condiciones actuales, ¿usted cree que si, y por supuesto que usted siguiera en el cargo y que siguiera el mismo presidente en esa eventualidad, ¿usted cree que sí va a tener ese apoyo del gobierno nacional? Por lo menos hoy lo sintió, y usted se iba a reunir con... Sí, pero, digamos, no es una reunión COMPES, que es de más alto nivel, digamos, sino una reunión de trabajo, pero desde el principio, desde el primer día de gobierno, que hablamos fue del metro, hemos sentido que en el gobierno nacional existe la misma voluntad y deseo de que Bogotá tenga el metro. El día en que el primer ciudadano bogotano o ciudadana bogotana, que ojalá sea una mujer, se suba al primer vagón y haga el primer viaje, cambia la historia de la movilidad de la ciudad. Y ese día es cercano. Ese día es cercano, pero hay riesgos de tipo político, no financiero, no de ingeniería, no de nada más que riesgo político. Pues hablando de política. Del riesgo más bien. Queríamos pues preguntarle qué opina de impugnaciones. Digamos, me referiría a las del procurador, que si lo que dice la prensa es lo que él dijo, son terribles. Terribles, digamos. El procurador ha dicho que el Tribunal Superior está desquiciado. Eso ya es una ruptura del Estado Social de Derecho. O espero que no lo haya dicho y que la periodista que transcribió eso en la prensa se haya equivocado, ojalá, pero eso es lo que leemos en la prensa. Es terrible, digamos,
nivel de odio, porque ya no se puede denominar de otra forma, ya no es simplemente una oposición, una contradicción, una postura diferente, esto ya se llama odio. Está llevando al insulto mismo de la justicia y, en mi opinión, al desacato. No es solamente el discurso, sino a la acción misma. Hoy esto tiene hora de sacar de la página de la Procuraduría el certificado de antecedentes de mío. Y aquí está escrito, hoy, en este momento, deberíamos hasta sacarlo en este momento a ver cómo está, pero en este momento está escrito, registrada mi inhabilidad, mi destitución. ¿Esto qué es? Un desacato a la justicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el juez de tutela ordenó al presidente de la República cesar los efectos, ¿cierto?, del decreto 570, que es el que me destituyó. Y las otras medidas, dice el juez, las otras medidas que sean conducentes para aplicar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso dijo el juez, esa es una decisión que debe ser acatada. El presidente de la República expresó, y así lo hizo, el acatamiento, es decir, firmó un decreto que dice cesan los efectos del decreto 570 que él firmó, o el ministro Iragorri. El presidente debe tomar las medidas en el plazo de 48 horas, fue lo que dijo, que ya se vencieron, para acatar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No tengo queja del presidente, él lo dijo y lo hizo. ¿Cómo es que aquí aparece que estoy destituido por el decreto 570 si ha cesado sus efectos? Y además ha llevado a decir que entonces yo no debería estar aquí, porque también lo dijo hace poco. Eso se llama un desacato a la justicia. El procurador está construyendo las condiciones no solamente para él desacatar la justicia, que lo está haciendo aquí, porque estas hojas y esto es información de la Procuraduría, sino para que el presidente lo haga. Que espero que, pues, como jefe del Estado, el presidente no caiga en esa trampa. Yo creo que ya llegamos al punto final, digamos. De esto no queda sino la orden de asesinato. Así de simple. Hay una cosa que se llamaba en 1888, la ley de los caballos. La empleó el gobierno conservador del entonces, Rafael Núñez, contra los liberales. Esa ley decía, todo aquel que en un consejo de policía se detecte que es liberal, se le destituye, se le inhabilita políticamente, se le destierra y se le confiscan los bienes. Prácticamente yo estoy en las mismas circunstancias en este momento. Yo estoy embargado, pues embargado es confiscación de bienes. Estoy destituido, a pesar de que un juez ordenó lo contrario. Estoy inhabilitado, a pesar de que un juez ordenó lo contrario. Solo queda el destierro o la muerte. Estamos bajo la ley de los caballos. Y en realidad, el único que ya puede superar esta situación dramática, no respecto a mí, sino respecto a la ciudad, a la ciudadanía, al Estado de Derecho y por tanto a la ilusión de la paz, es el presidente de la República. ¿Qué pasaría si en 20 días las Cortes le dan curso a las impugnaciones
Curso le va a dar, obviamente. Desfavorable para el peticionario, que sería también desfavorable para mí. Algo que no se ha discutido, yo creo que con la suficiente franqueza en este momento. Lo que ordenó el juez es que se acaten las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso fue lo que ordenó el juez. Por tanto, aquí no debería haber un registro de inhabilidad ni un registro de destitución. Aquí hay un desacato. Esa orden está dada y el presidente dijo que la cumplía. No es simplemente que el presidente diga que la cumple, es que esa es la obligación de acuerdo a la Constitución. Y el presidente lo ha hecho. No es solamente un discurso, sino una práctica. El presidente hizo un decreto con una exposición de motivos, en donde traduce la orden del juez de acatar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deja sin efecto los decretos, por tanto la inhabilidad, por tanto el señor procurador debió haber quitado esto de su página. Por tanto, el presidente ha acatado las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente tiene una tesis diferente a la mía. La mía es, esas medidas eran obligatorias y por tanto incluso desde el 19 de marzo debieron haberse acatado. El presidente y sus asesores piensan que no, que él podía acatarlas o no acatarlas. Discusión jurídica que este juez dijo, no señor, es obligatoria. La Corte Suprema, que es tu pregunta, podría decir, no señor, no son obligatorias, punto. La pregunta que surgirá ahí es, el presidente de la República, después de que ha acatado las medidas cautelares de la Corte Interamericana, a partir de que le digan que no es obligatorio, entonces va a decir que ahora no las acatan. Esa no es una pregunta que yo pueda responder. El único consejo que yo daría, muy humilde, es que sería terrible para la historia del Estado colombiano que después de aceptar las medidas cautelares de un tratado que es parte de nuestra Constitución, después diga que no se acata. Porque nuestra responsabilidad como Estado ante la humanidad en una materia tan delicada como derechos humanos quedaría completamente por el suelo. Pero es algo que yo no puedo predecir ni definir. Es decir, lo que le estoy diciendo es que aun si la tutela no fuese aceptada por la Corte Suprema, no significa que el alcalde quede destituido, porque previamente han sido aceptadas por el presidente las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alcalde, pero en el decreto que lo restituye usted, la presidencia no dice que acata directamente las medidas cautelares, solamente nos tumba el decreto. Está en la exposición de motivos, ahí está escrito. Pero usted no cree que hace falta que... Es que no hay forma, digamos, yo no puedo estar aquí sentado ante ustedes como alcalde, ¿cierto? No puedo estar aquí como alcalde si no es en gracia a que se acató la decisión del juez del Tribunal Superior de acatar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana. ¿Usted cree que el hecho práctico es... No hay otra, si no, estaríamos, al contrario, en mi crítica, los que estaríamos violando la Constitución, la ley, seríamos nosotros, y el presidente. Pues el presidente primero que yo, porque el presidente es el que firmó el decreto. ¿Cómo el presidente firma un decreto en donde se suspende la destitución que es solicitada y ordenada por el procurador? ¿En base a qué? Pues en base a que entran en la práctica a regir las medidas cautelares de la Comisión Interamericana que suspende el fallo del procurador.
porque eso es lo que hacen las medidas cautelares, suspender, no anula, porque nadie ha dicho si el procurador tiene la razón o no a la fecha. Lo que hace es suspender hasta que se diga en un fallo si el procurador tiene la razón o no. Entonces es una suspensión, no es una anulación, es una suspensión de los efectos del fallo del procurador. Entonces por eso es que el presidente, porque el presidente no me puede nombrar si ya estoy inhabilitado y destituido. El presidente ha quitado los efectos del decreto porque el juez le ordenó cumplir con las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿La Corte Suprema de Justicia podría, en la revisión del fallo, decir, anular el decreto que lo restituye usted y no solamente hacer una consideración sobre la... No, porque no hay una demanda sobre el decreto del presidente, que también, pero eso sería otro proceso. No, la Corte tiene una impugnación que la hizo el procurador primero, tengo entendido, una impugnación que hace que entonces el fallo del juez pase a ser decidido por una sala de la Corte Suprema. Entonces, es sobre el fallo del juez. Ese fallo del juez, ¿qué dice? Las medidas cautelares de la Comisión Interamericana son obligatorias. La Corte Suprema puede decir dos cosas: tiene razón o no tiene razón. Es decir, son obligatorias o no son obligatorias. Pero en ninguna parte va a decir, se destituye entonces automáticamente el señor alcalde. No. El presidente de la República ha aceptado las medidas cautelares. Las medidas cautelares de la Comisión Interamericana están vigentes. Solamente podrían ser derogadas por la misma comisión porque yo lo pida o porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos las niegue. No más. Entonces, las medidas cautelares de la Comisión Interamericana han estado vigentes desde el momento en que se expidieron. Lo que ha hecho el juez es decir, acátenlas, porque es obligatorio. La Corte podría decir, no son obligatorias, pero igual las medidas cautelares están vigentes y han sido aceptadas por el presidente. No significa que el presidente mantenga esa posición, pero sería muy lamentable con la historia democrática de Colombia que no se mantuviera la posición. Alcalde, con esta decisión, está registrado ahí, está totalmente bloqueado para hacer expedir un decreto o algo. No, esto es solamente el desacato del procurador a la justicia. No, está violando en lo que a él le corresponde tanto el decreto del presidente, porque ya pues, el decreto del presidente es de ayer, antes de ayer, y está violando la decisión del juez. Pero no acá. No, ¿yo por qué estoy acá? Porque cesó el efecto del decreto de destitución. Si cesa el efecto del decreto de destitución, pues no estoy destituido, por decreto del presidente de la República, no por decisión de este señor. Ahora, aquí lo que es terrible es que él no ha puesto las consecuencias que tiene eso de que cesa el decreto 570 del número. Aquí está, mire, destitución, sanción, destitución, autoridad, Ministerio del Interior, Departamento Bogotá, Municipio Bogotá, tipo de acto, decreto, número de acto 570. Usted está desobedeciendo al mismo presidente de la República. Pues este es un desacato, y un desacato es un delito. Así, un desacato a la justicia es un delito. Y en manos del procurador, que es tremendo, digamos. Esto que estoy aquí mencionando es en un Estado que se supone es democrático. Es la ruptura total del Estado de Derecho. Es decir, esto es una acción de sedición y de dictadura. ¿Qué quiere decir? De esto no queda sino la orden del Senado. ¿Qué quiere decir con eso? Es que ya no...
confiscados los bienes. Pero, o sea, ¿usted cree que puede llegar a suceder eso? No, es que ya no queda más. Confiscados los bienes, porque tengo mis cuentas embargadas. Por decisión no del procurador, del superintendente Vélez, de un proceso que hizo fue el superintendente Robledo, que estaba impedido para hacerlo por confesión del mismo, porque era amigo de los operadores privados de la SED. Aquí unos señores contratistas han sido capaces de destituir un alcalde, de inhabilitarlo por 15 años, de iniciar o intentar iniciar un proceso penal, que es lo único que no han conseguido, es decir, de llevarme a la cárcel, lograron suspender las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lograron que se confisquen bienes. Claro, como yo no soy hombre rico, no es mucho lo que me tienen que confiscar, pero lo confiscaron. Entonces, estoy exactamente en las mismas circunstancias de la ley de los caballos, que originó la guerra de los 1000 días y por la cual terminamos perdiendo fue Panamá, que comenzó porque unos señores liberales degollaron unos caballos. Un acto, digamos, bueno, no digamos irrisorio, porque unos señores liberales en el Cauca fue, ¿no? Por ahí es la historia. A un señor terrateniente conservador le mataron los caballos en una de las... Y entonces el presidente de la República metió al Congreso una ley que se llamó la Ley de los Caballos, y esa ley ordenaba que a través de un consejo de policía se le podía quitar los bienes, destituir, inhabilitar, desterrar a todo liberal que ellos escogieran. Y ahí comenzó una guerra. Pues terminaron matando a Rafael Uribe y perdimos Panamá por eso, que es la guerra de los 1000 días. Esto no significa que esto mismo va a pasar ahora, pero es de la misma clase de sectarismo político, de violencia, por no admitir que personas que piensan diferente, como antaño los liberales, ahora pues progresistas, pueda gobernar un territorio porque el pueblo los eligió. ¿Por qué estamos acá si no es porque el pueblo los eligió? Entonces, bueno, respondí la pregunta tuya, porque largamente. A mí no me gustaría ser un actor, digamos, de una guerra jurídica, que ya parcialmente pues lo estamos. Yo quiero que la ciudad tenga estabilidad. Y la estabilidad es que el gobierno que eligió tranquila, libre, legítimamente la ciudadanía bogotana, su mandatario, sobre el cual no hay proceso judicial alguno, y este es un tema importantísimo, porque esto es lo que determina por qué es que me protegen en tribunales tan independientes y tan ajenos realmente como la Comisión Interamericana, es porque no hay delito. Y termine su mandato. Ese es el mayor aporte a la paz que yo podría hacer en este momento incluso. Aquí muchas veces han hablado de Kiko Gómez, el mismo procurador hoy volvió a decir lo mismo, que es que si a mí me benefician con las medidas cautelares, entonces que 700 funcionarios, no sé qué, caen en la impunidad. Eso es una mentira. El procurador debería censurarse. No me gusta Petro porque lo considero un comunista ateo. Punto. Y ya, lo odio. Y yo quiero hacer hasta lo último indispensable para sacarlo de ahí. Pero no decir mentiras. No es cierto que si se aceptan mis medidas cautelares salga un solo funcionario de la cárcel o se rompa un solo proceso disciplinario contra otro funcionario ajeno a mí. Porque las medidas cautelares son individuales. Para que eso ocurriera tendrían que solicitar medidas cautelares y ser examinadas.
¿Por qué la Comisión Interamericana me protegió unánimemente? Porque sobre Petro no hay ningún proceso judicial. De acuerdo al tratado internacional que nosotros firmamos, un funcionario elegido solamente puede ser cesado en sus funciones porque un juez penal lo ordena. Entonces un señor como Iván Moreno, un señor como Kiko Gómez y otros por el estilo han sido capturados por jueces, fiscales, por el Poder Judicial. Eso es lo que permite la Convención Americana. La Convención Americana dice, solo pueden ser cesados por decisiones judiciales, penales. ¿Cuál es el problema que entonces tienen con Petro? Petro no tiene ningún proceso judicial en curso. Es decir, sobre mí no hay un proceso que diga que yo cometí un delito. Entonces, ¿cómo se puede explicar a la luz del derecho internacional que un funcionario elegido popularmente pueda ser destituido sin haber cometido un delito? Pues por eso es que me protegieron unánimemente. Y cualquier país democrático donde esto sea conocido, pues a todo el mundo le pone los pelos de punta, porque eso no es posible en ninguna parte de un país democrático. Claro que el procurador sí puede destituir, si quiere, al señor Iván Moreno, pero es que el señor Iván Moreno ha sido procesado por los jueces y por alguna razón lo tienen preso, que son jueces de la Corte Suprema de Justicia. El señor Kiko Gómez, la fiscalía fue a capturarlo allá en La Guajira, pues, difícilmente, pero lo hizo. Y así todos los demás. Solo hay unos casos en donde sin proceso judicial hay destituciones siendo elegidos. Piedad Córdoba, Alonso Salazar, Gustavo Petro, y hay unos procesos igualmente Iván Cepeda, Robledo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que en esos casos hay un común denominador. Las personas no piensan igual que el procurador. No es que seamos del mismo partido, que no lo somos, pero no pensamos igual que él. Entonces el señor está usando la Procuraduría ya no cuando hay sentencias judiciales, que es lo que le corresponde, para perseguirnos. Así de simple. Y cuando se ha estrellado, porque jueces no solamente afuera del país, sino dentro del país ordenan protegernos, entonces desacata. Alcalde, usted dice, el aporte suyo a la paz sería también terminar con una ciudad tranquila y terminar su mandato. Si no es así, entonces... Si no es así, queda en la historia de Colombia, queda el que el voto popular no sirve. Es decir, que cualquiera, porque podría ser al revés, ¿no? El procurador podría ser un señor de izquierda totalitario y aquí un gobernante de derecha igual. Esto tiene un ejemplo en América Latina. En América Latina está pasando esto. Gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, a sus oposiciones les están quitando sus derechos políticos. ¿Cierto? Pues la consecuencia de eso es la violencia. La violencia se evita si las diferencias se tramitan pacíficamente, es decir, si conviven. Una oposición, ¿qué hace? Pues criticar el gobierno, pues era lo que yo hacía en 15 años, fui oposición. Yo no me puse a ver cómo derribaba un gobierno. Si yo me pongo a ver cómo derriba un gobierno, pues paso a la sedición. Para eso yo hice un proceso de paz, para tramitar pacíficamente las diferencias. Ganó el presidente Santos, yo respeto que ganó el presidente Santos, yo no estoy pidiendo que tumben al presidente Santos. Así yo no coincida con él en muchas materias, ¿no? Él ganó. Él, ¿hasta cuándo debe gobernar? Hasta el día del mandato. Alguien de la oposición nuestra ha dicho en Colombia, o operado de tal manera que está buscando tumbar al presidente de la República antes de cumplir su mandato. El señor presidente Uribe gobernó 8 años, me lo aguanté yo.
Y 8 años yo fui congresista y me chuzó, me persiguió, mi mamá se fue exiliada. Pero de nosotros salió algún tipo de actitud tendiente a derribar del gobierno al presidente Uribe. Ustedes me vieron hacer los debates, las ideas, las investigaciones, pero jamás una acción que buscara cómo tumbar a Uribe. Uribe fue elegido por el pueblo. No, a mí no me gustó, pero fue elegido por el pueblo. Si eso no lo aceptamos como norma de conducta mínima, pues no construimos la paz. Entonces, ha resultado que aquí hay un gobierno de izquierda, que hizo un programa de izquierda que no ocultó el programa, porque todos estos puntos siempre estuvieron en el programa de gobierno, y entonces un señor de derecha fanático se le ocurre que hay que tumbarlo. Así no haya delito. Porque si hubiera delito no estaría hablando con ustedes de esta manera. Entonces, ¿qué se está rompiendo? La norma mínima de la convivencia. Si eso no fructifica, pues estamos construyendo las normas mínimas de la convivencia.